Muy buenas noches. Gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy en la sala de este nuevo coloquio de Ingeniería Educativa, webinar para hablar sobre la maestría y el diplomado de Ingeniería Educativa que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quien les habla, Guillermo Ruiz, responsable de estos coloquios, de este webinar, del Diplomado y Maestría de Ingeniería Educativa. Hoy tendremos una pregunta y otras más de especial interés que permitirán evaluar el escenario contemporáneo, por qué deben cambiar los educadores, qué ocurre con el componente social, el componente educativo. ¿Es la escuela hoy correspondiente a la actividad productiva? ¿Estamos logrando que nuestros estudiantes, que el producto educativo esté alineado con lo que se llama sociedad digital? ¿Es necesario hacerlo? Preguntas que trataremos de responderlas el día de hoy, evaluando también si los formadores están en condiciones de asumir los retos de estos tiempos. El día de hoy nos acompañarán dos distinguidos profesionales a quienes preguntaremos y trataremos de obtener las mayores respuestas posibles sobre esta temática. Nos acompaña el doctor Carlos Reynoso Yáñez, distinguido educador, con una trayectoria extraordinaria en el ámbito de la educación privada, estatal. Ha sido presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos y le ha correspondido gestionar 12.000 instituciones educativas en nuestro país. Así que, por experiencia en gestión, indudablemente, él dispone de las calificaciones para el caso y además es doctor en educación. Y por lo tanto su dominio sobre la temática es absolutamente amplio. Nos acompaña también Maritza Sánchez Perales. La magíster Sánchez ha sido recientemente directora regional de educación de Lima Metropolitana. Por lo tanto, ha tenido a su cargo 21 institutos superiores tecnológicos y algo de 5.000 colegios en la ciudad de Lima, con una condición adicional, ¿no? Que las instituciones educativas del Estado siempre tienen características muy peculiares para poder llevar adelante su actividad. Y ella ha tenido una performance exitosa y además es una educadora de carrera con 5 estudios de maestría y 3 concluidas y con grado correspondiente. Ella va a estar con nosotros en breves minutos. Iniciaremos la tarea del día de hoy. Recordaremos qué está sucediendo con la escuela, qué está sucediendo con la sociedad. La sociedad reclama la competencia digital, me refiero a la actividad fabril, a la actividad de servicio, los negocios, los comercios, todas las convenciones a escala de empresarios reclaman el talento digital, y la gran discusión es, ¿qué es eso, no? ¿Qué es el talento digital? ¿Quién tiene que desarrollarlo? El talento digital es la capacidad que tiene cada individuo para operar y producir utilizando tecnología digital. Es Pero que no sé muy está bien lo que es de por medio el mismo individuo. Está de por medio el talento que se puede haber desarrollado en él en cuanto a sus capacidades, habilidades y destrezas. Y aquí, permítanme un instante hacer un distingo, porque habilidades tenemos todos, pero para que éstas se conviertan en destrezas, ingeniera, entonces hay un paso adicional. Y en ese paso adicional los maestros tenemos mucho que hacer. La universidad necesita recibir a los egresados de la secundaria con un factor de habilidad amplio, sólido, para que en la universidad se desarrollen las destrezas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para que eso funcione así? Luego me voy a referir nuevamente a este aspecto del talento digital. Mientras tanto, lanzaremos la primera pregunta. Y esta primera pregunta tiene que ver con este espacio de sociedad digital. Permítanme colocar ahora un PowerPoint que he preparado, es muy breve, apenas un par de slides. Díganme por favor si ya es visible. ¿Lo tienen? ¿Es visible?
Sí se Creo que puede sí. visualizar. Sí, se puede Muchas ver, se gracias. puede ver, maestro. Ok. Este es el firmamento que nos anuncian en el marco de esta cuarta revolución industrial llamada sociedad digital que debemos observar, ¿no? Hacia el cual debemos enviar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Lo digital, lo tecnológico digital, los grandes sistemas de información integrados, el tratamiento especializado de la información. Y en este escenario es que nos vamos a abocar ahora a esta pregunta: ¿por qué deben cambiar los educadores? Como marco, a partir de esta pregunta, voy a reproducir un documento hecho por PISA, página 134 de su último informe. Está ahí en este marco rojo. Los resultados de PISA 2018 en lectura y matemática se encuentran estrechamente relacionados a los resultados de las evaluaciones censales de estudiantes en segundo grado de primaria y segundo grado de secundaria. Ya nosotros sabemos cuál es el nivel en que se encuentra esa relación, cuál es la posición en el récord de los 180 colegios que participaron en lo que es PISA y lo que se evaluó en las instituciones educativas peruanas, estatales y privadas, para obtener resultados de la última evaluación censal. Este es un instrumento que traigo para la observación y el análisis, pero me voy a referir a un segundo documento, el último documento internacional, porque hay varios, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en julio del año anterior, sobre un estudio de campo con más de 400 empresas peruanas. Y esa es la conclusión a la que llegaron. Perú, escaso talento digital. Un jalón de orejas, ¿no? Mayúsculo a nosotros, a los educadores. Porque no hemos hecho lo necesario para que los profesionales que desarrollan sistemas de información y los usuarios que emplean esos sistemas de información en su actividad productiva, pues no han logrado un talento lo suficientemente sólido para competir en las condiciones actuales, ¿no? Citadas estas dos cuestiones, pasaremos a escuchar preguntas y respuestas en la sala y soltaremos la primera pregunta. A partir de lo visto, de estos datos, hay muchos más estudios, pero para no hacerlo muy largo, porque este foro no va a ser para analizar todos los estudios, sino para hacernos preguntas, soltaré la primera. En el escenario actual, doctor Reynoso, en el escenario en que nos encontramos, en este informe del BID, en estos resultados de PISA, de las evaluaciones censales nacionales, de lo que ocurre en la universidad peruana, puedo afirmar ahora que en las universidades del Estado estamos viviendo el drama de un récord trágico con los estudiantes ingresantes a la universidad en el año 2022. Récord de jalados. Nunca antes en la historia de la universidad peruana hemos tenido estudiantes con tantos jalados. Cuando se analizó el tema, las primeras expresiones eran: lo que ocurre es que han estado 2 años sin ir a clases por la pandemia. Bueno, es parte del drama. Estaban faltos de entrenamiento para estudiar. Pero cuidado, en la universidad, el primer año, se pone a prueba la capacidad de análisis de los ingresantes, porque todos los cursos están orientados al análisis. El análisis es parte de la estructura del razonamiento. Y aunque el chico no haya aprendido bien la matemática, la geografía, la historia en el colegio, si sus capacidades intelectuales de análisis, observación, organización e interpretación están bien empoderadas, no debería de tener problema. Entonces, la segunda observación del caso es que la escuela de la primaria y la secundaria no ha desarrollado las habilidades intelectuales de los estudiantes en un nivel suficientemente importante para el reto universitario. Se ha hecho visible porque efectivamente han estado 2 años sin entrenamiento de estudio permanente. Entonces se ha hecho evidente esta observación. Con este marco,
reitero la pregunta ahora o la hago, doctor Reynuso. ¿Este panorama, esta circunstancia en la que nos encontramos, cambiará en 5 años? ¿O qué tiempo necesitamos para que esto cambie? Bien, buenas noches a todos los participantes. Yo creo que hay que primero hacer una distinción fundamental. Hablar de talento o hablar de manejo de sistemas o computadoras o tecnología computarizada, como quieran. No es igual. Los chicos, los alumnos saben mucho de los manejos mecánicos de las computadoras, pero realmente no, eso es desarrollar el talento. Y el talento se desarrolla ¿en qué sentido? Cuando los profesores tienen que haber cambiado las metodologías que en cuanto era lo presencial y en cuanto era lo virtual. Y una metodología fundamental que no creo que se esté aplicando es inculcar el pensamiento crítico, que los alumnos empiecen a analizar, que los alumnos empiecen a investigar, que los alumnos empiecen a buscar. Eso no se está enseñando. Entonces, lógicamente, ¿de qué nos extrañamos? O sea, estamos cayendo siempre, yo diría, en lo mismo. Hablar de un informe de PISA, que muchas veces en mi opinión yo los cuestiono muchísimo, pero ¿qué informaban? Simplemente datos estadísticos y punto. Pero con eso no solucionamos el problema. Entonces, ¿dónde está, yo diría, el eje en lo que es la capacitación de los profesores? Siempre empezamos al revés. Primero empezamos por la tecnología y después capacitamos. En vez de haber empezado capacitando a los profesores y después la tecnología. Y segundo aspecto, las escuelas o las universidades que están en educación estuvieron al día en la malla curricular en cuanto a lo que se necesitaba, no para ese año siguiente, sino a futuro. Yo creo que no cambiaron las mallas curriculares, no cambiaron la forma de enseñar a los profesores. Y automáticamente, ¿de qué nos extrañamos? Si la matriz no está bien, las consecuencias de los que han sido preparados, automáticamente no vamos a tener alumnos con otro nivel. Y un aspecto, yo diría, adicional, los alumnos están cansados de escuchar, quieren hacer. Sí, sí. Y los profesores estamos muy hábilmente formados, supuestamente digo yo, a hablar mucho y a dejar que los alumnos trabajen muy poco. Entonces, una estrategia que yo no entiendo cómo no se aplica todavía es el mecanismo de proyectos permanentemente en todas las asignaturas de cada institución educativa. Mientras no se entre por ese sistema, no podemos hablar de talento, porque no están haciendo nada los chicos. Están siendo gente, yo diría, que se aburren más en el colegio que otra cosa. Sí. O sea, yo creo que el reto es muy fuerte. El reto es muy fuerte. O giramos, yo diría, 2 veces 360 grados en lo que es la preparación de los profesores, o simplemente cometemos un grave error. Estamos sacando personas sin las debidas competencias necesarias para educar a los chicos hoy en día. Yo creo que por ahí es el primer punto. Sí. Totalmente de acuerdo. En la explicación que acaba de ofrecernos el doctor Reynuso, ha mencionado varias de las palabras que utilizamos en la universidad. Y la Universidad de Ingeniería, que apareciera que no hablan de pedagogía como lo hacen en la Facultad de Educación, pero sí, sí lo estamos haciendo. Y quiero referirme a lo de los sistemas integrales de información y a la integralidad con que hay que entrenar la mente para lo que se llama el pensamiento sistémico, el razonamiento experto. Y la escuela no está dando las bases para alcanzar ese nivel. Bien, visto este primer tema, vamos a ofrecerle a la Magíster Maritza Sánchez, que ya está con nosotros. He presentado a la Magíster Sánchez hace unos instantes.
y le alcanzaremos la segunda pregunta, porque de acuerdo a lo que el doctor Renuso nos acaba de manifestar, y a lo que a su vez se animó desde el inicio de este coloquio, estamos hablando de la formación de los educadores. Nos estamos refiriendo a las facultades de educación. Las facultades de educación, las universidades que tienen facultad de educación, toman examen de ingreso, ok, para clasificar, porque no hay tantas vacantes para todos, ¿no? Pero también da la impresión que no confían en sus maestros y tienen que filtrar a los alumnos de sus maestros para que puedan ingresar a la universidad. La UNI se libra de eso porque no tiene facultad de educación, por ahora, pero ya creó la maestría de ingeniería educativa y ahora vamos a explicar por qué. Entonces, ¿qué está sucediendo en las facultades de educación? ¿Están preparadas para los tiempos contemporáneos? ¿Están preparando a los profesores en didáctica digital? Suelto esta pregunta y le pediría por favor a la magíster Marisa Sánchez que nos alcance su opinión sobre esta nueva consulta. Adelante, magíster Sánchez. Muchas gracias, doctor Ruiz, doctor Reynoso, ¿qué tal? Buenas noches con todos. En cuanto a lo que vendría a ser la formación inicial docente, nosotros tenemos unos lineamientos de parte del Ministerio de Educación, ¿no? A eso nosotros le llamamos el currículo básico de la formación inicial docente. Y le han dejado la competencia 11 en las diferentes especialidades, justamente lo que vendría a ser la tecnología aplicada a la educación. Y la competencia 11 dice, hacia la letra, ¿no? Que gestiona los entornos digitales y los aprovecha para su desarrollo profesional y práctica pedagógica, respondiendo a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes y contextos socioculturales, permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, creatividad y emprendimiento digital en la comunidad educativa. Según la redacción, nosotros podemos ver una situación ideal. Sin embargo, cuando esto cae dentro de las mallas curriculares, no solamente de los institutos superiores, o sea, de institutos superiores pedagógicos o escuelas o universidades en cuya facultad de educación se dan estos cursos, dejan ellos muy pocas horas o lo dejan a nivel de electivo o solamente en las horas que dejan para la tecnología y la educación, enseñan a nivel de usuario las tecnologías. No lo enseñan como para que nosotros apliquemos las tecnologías a la educación. Por otro lado, nosotros tenemos una nueva reforma, o por decirlo así, una nueva oferta en lo que vendría a ser la formación inicial docente que ha salido desde el Estado peruano en captar a los mejores estudiantes con ciertos promedios un poco altos y ponerlos en ciertas universidades, en su mayoría privadas, en las cuales ellos reciben una formación aparentemente mejor. ¿El destino de estos profesores formados de esa manera son las escuelas públicas? La respuesta es negativa. Entonces nosotros encontramos que esto quizá debería darse en este momento para lograr la mejora en un nivel de formación continua, para que nosotros no estemos esperanzados en la formación de nuevos docentes que van a hacer los cambios, pero que van a hacer con mucho retroceso de acuerdo a las necesidades que son inmediatas. No significa, quizá adelantándome un poco o cogiendo un poco de la pregunta anterior, no significa que este cambio se pueda dar de un día para otro. Por el lado que ustedes también estaban conversando y que me parece muy interesante, en lo que vendría a ser este tipo de alfabetizaciones nuevas, no es simplemente una alfabetización digital, así como la ponen en el nivel de usuario, de usar algunas aplicaciones o de usar algún software. Se refiere nosotros también a una alfabetización mediática, ¿no? Dentro de lo informacional y que viene junto a otras alfabetizaciones emergentes de desarrollo del ser humano. Tiene razón el doctor cuando nos dice que los chicos ya están cansados de escucharnos y nosotros solamente sabemos hablar. Entonces, ese es el reto ahora, hacer que esta competencia 11, que está en la mayoría, o en casi todos, los proyectos curriculares básicos para la formación inicial docente, que sea trasladado también a la formación continua, pero realizado de manera eficiente por las entidades formadoras. El reto es ese, y la lentitud es mucha. Entonces lo dejamos ahí y pasamos a la siguiente pregunta. Y muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias. Tiene razón la magistra Sánchez cuando
señala la lentitud con que los cambios se dan. Pero recordemos que han existido escenarios en otros países en donde la velocidad logró impregnarse para que los cambios se den aceleradamente. Porque en eso nos jugamos la historia, ¿no? En eso estamos viendo cómo la brecha económica, social, digital se amplía y nos crea condiciones de no competitividad en los mercados internacionales, de no participación en los grandes retos de la economía internacional, con los mercados sobre todo. Entonces, eso es una cuestión, pero lo otro es, en lo que nos importa como formadores, cuáles son las condiciones del futuro egresado de la escuela que en el año 2035 se va a enfrentar a la quinta revolución industrial. 10 años. Ya la quinta revolución industrial estaba pronosticada para el 2050, se aceleró todo. Y el 2035 estaremos en una intensa actividad de nanotecnología, biotecnología, computación cognitiva. ¿Estamos preparados? ¿Llegarán nuestros chicos preparados? ¿Llegarán nuestros ingenieros, nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros choferes de taxi? ¿No? Los carros son computadoras con llantas. ¿Llegarán preparados? Entonces surge nuevamente la frase talento digital, que ciertamente tiene una serie de inquietudes para el análisis, ¿no? No es únicamente lo digital, el talento humano, es una cuestión muy independiente de tratamiento desde el lado de los educadores. Pero veamos, ok, talento digital, como podríamos hablar, talento matemático, en fin. En este caso, los maestros en ejercicio, y esta pregunta es para nuestros dos invitados, si tuviéramos que evaluar a nuestros profesores de la experiencia que ambos tienen en una escala de 1 a 20, ¿qué nota le pondrían en talento digital a los profesores en ejercicio? Doctor Reynoso, por favor. Es una pregunta, yo diría que muy difícil de responder porque hay que calificar a a nuestros colegas. Es muy difícil de responder. No sé. Pero definitivamente hay un punto que para mí sí me cuestiona por qué. Y lo voy a enfocar, aunque parezca ser que no tiene relación con el aspecto de gerencia de los centros educativos. ¿Cuántos directores están preparados para visionar un futuro sobre el talento digital? Porque de ellos depende que los profesores se esfuercen un poco más en cambiar. Entonces, por ahí hay un tema para mí crucial. Los que dirigen las instituciones educativas, seriamente estoy diciendo esto, no están preparados para visionar un futuro. Y si ellos no, puedo decir, no a su servicio, sino simplemente a los que los alumnos necesitan para desarrollarse, no van a cambiar. No. Y todavía me regaría más una pregunta que parece, yo diría, muy superficial. La infraestructura de nuestros centros educativos, ¿están preparados para ese cambio, ¿no?, de que tiene que contribuir a un talento digital? Yo diría no. ¿Por qué? Porque seguimos, con el perdón del Ministerio de Educación, seguimos con mallas curriculares sin sentido. ¿Por qué? Porque hay que seguir 5 horas de tal cosa, 6 horas de tal otra cosa, 7 horas de tal cosa. ¿Cuándo será el día que del ministerio salga una malla curricular simplemente con proyectos educativos, con proyectos de las asignaturas todas? Que solo sea eso la malla curricular. Y segundo, sistemas integrales. que cambiemos la mentalidad de que es un buen profesor porque tiene 40 horas de clase. Sí. Yo digo, Bueno, ¿dónde está la preparación de los profesores dentro del sistema educativo? ¿Se reúnen los profesores para hacer proyectos educativos? Y un proyecto educativo tranquilamente puede durar
un mes completo, Sí, sí, conjuntamente con todas las asignaturas. exactamente. Sí. Entonces, el esquema de visionar el futuro está por ahí. Yo quiero sacar alumnos críticos, pero si no los enseño ni siquiera a buscar dónde están las cosas, si ni siquiera buscan en la supuesta tecnología las cosas que tienen a la mano. Y eso sí me preocupa, ¿por qué? Porque cuando yo quiero evaluar a un profesor con la mentalidad de hace simplemente 10 años, aquel que habla más es el mejor profesor, estoy perdido. Y peor si nos enfrentamos a un grupo de padres de familia que dice, profesor, no hablan, no explica. La pobre descripción narrativa de nuestros estudiantes. Entonces, eso creo que implica un cambio radical, tanto a nivel gerencia del centro educativo como a nivel de las autoridades políticas en educación. No podemos seguir con los esquemas que estamos teniendo hasta ahora. Sí. Y no digo nada si lo vemos con relación a las regiones, ¿ah? Porque tiene que aprender trigonometría donde la gente es agricultora. Y hablar de mallas curriculares nacionales, a mí me parece fuera de sentido en la actualidad. Ciertamente, ciertamente, doctor. Habría muchos temas correlativos a esto. Ciertamente, doctor Reynoso. En realidad la pregunta es adrede porque tenemos que retarnos a mirarnos a nosotros mismos. Nadie nos va a criticar bien si no lo hacemos nosotros mismos. O sea, esa introspección generacional de los educadores se está convirtiendo en una obligación. Además, usted lo ha dicho, solamente que ha tenido la diplomacia de no querer poner un número. Sin embargo, vamos a insistir en esta pregunta. Es un asunto cuantitativo, complicado, lo sé, pero veamos en el espejo cómo estamos, cómo están nuestros maestros, los maestros en ejercicio, cuál es el nivel de talento digital que tienen. Así que reitero la pregunta a la magíster Marisa Sánchez, de 1 a 20, de su experiencia en talento digital, ¿qué nota le asignaría a los profesores de la ciudad de Lima? Bueno, también como maestra y maestra de aula y en ejercicio, yo también les lanzaría quizá el reto de no ponerle una nota del 1 al 20, sino inicio, proceso o logrado. Oh, Entonces nosotros estamos entre el inicio y el proceso, ya, ¿no? muy bien. Mira, suena mucho más suavecito, ¿no? Inicio es que estás en nada, ¿no? Pero suena mucho más, están entre el inicio y el proceso. Pero ¿qué sucede? Quizás nosotros también viendo desde el desarrollo de las personas, debemos también dejar de lado esos cucos que a veces nos dan miedo en cuanto, por ejemplo, a las tecnologías. Es imposible que yo integre la tecnología a mi trabajo curricular diario si es que primero yo no las domino a nivel de usuario. Y eso es cierto. Ese es el primer escalón. Sin embargo, nosotros vemos que en muchos docentes está ese temor, cuando en realidad la temporalidad es muy corta para que ellos logren ese dominio a nivel de usuario, que sería el primer escalón para que luego progresen a hacer uso de la tecnología curricularmente. Y esa temporalidad se reduce a un trimestre, ¿no? A un cuatrimestre, y a veces parece increíble. Entonces, ese es el primer cuco. Y el segundo cuco que justamente estaba comentando el doctor Reynoso era que deberíamos sí trabajar con proyectos. Sin embargo, claro, cuando regresaron los chicos ya a la presencialidad, un consultor, esos consultores famosos que aparecen pues ahí ganándose no sé cuántos millones, y que después dicen, no gano tanto, pero sí lo ganan, decía, pero ¿cómo voy a trabajar con proyectos si los profesores no saben trabajar con proyectos? Esa persona ha estado liderando las rutas y todo eso desde el año 2011. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que en todo este tiempo, que son 12 años, no hemos podido diseñar desde el Ministerio de Educación una estrategia para que los profesores aprendamos? Porque al final, el que yo trabaje con proyectos y que yo acuda al trabajo colaborativo me va a desarrollar a mí como persona que se está formando. Sin embargo, que yo aplique esa manera de trabajar es una técnica. Y la técnica no es tan difícil de aprender.
Es un simple paso a paso en el que yo, por ejemplo, digo, paso 1, individual, yo voy a hacer una pregunta y cada uno va a encontrar esta respuesta en tal bibliografía o en tal aplicación, por decirlo. De la individual pasamos a hacer pequeños grupos, donde cada uno desde su mirada va dándolo. Entonces, son 1, 2, 5, 7 pasos que nosotros podemos enseñar a los maestros. Entonces, en la pedagogía no es un secreto oculto, no es una magia oculta, ¿ya? Se puede aprender y se puede aplicar. Entonces, ya despejados estos cucos, creo que la temporalidad se reduciría mucho si es que nosotros podemos iniciar, no solamente como usuario, integrarlo a la, o sea, curricularmente la tecnología a nuestra práctica diaria, pero también enseñarle a los profesores a trabajar por proyectos y acudir al colaborativo, porque de trabajo colaborativo se trata la vida. Porque cuando yo tengo que enfrentar un problema en mi trabajo, por ejemplo, son diferentes visiones las que convergen y nosotros vamos buscando soluciones. En la familia también es colaborativo el trabajo y también eso lo debemos llevar al aula. Si no, no les vamos a enseñar en las aulas a los chicos a enfrentar las situaciones diarias, cotidianas de la vida, que eso es la competencia. O sea, el talento digital es eso, enfrentar la cotidianeidad con tecnología, para hacerla más grata, más amigable, más productiva, más eficiente. Muchas gracias. Muy bien, gracias igual. Quiero rescatar un término utilizado por la magíster Sánchez, el colaborativo, ¿no? Estos escenarios colaborativos entre chicos de una ciudad, de otra ciudad, de otro país, ya están funcionando en muchos colegios europeos, asiáticos, ya funciona. En Estados Unidos igual. En este momento, imaginemos a un estudiante del balneario de Santa María que entre con un estudiante de algún lugar de Piura y otro de algún lugar del Cusco o de Puno a intercambiar experiencias sobre lo ocurrido con el impacto del desborde de los ríos. Y la riqueza que comprendería analizar la situación climática, geográfica, volúmenes de agua, razones de estas inundaciones, orígenes del ciclón, y, en fin, todo aquello que tiene que ver con el impacto poblacional. Ahí hay un proyecto bien simpático que permitiría aprender muchas cosas a los estudiantes, en donde participarían ¿quiénes? El profesor de ciencias sociales, el profesor de ciencias naturales o de la área de ciencia, tecnología, ambiente, en fin. O sea, proyectos en donde varios profesores intervienen para guiar a los estudiantes. Y un término que se desprende de la misma etimología de colaborar, de la colaboración, que se llama colaboracionismo. Es un término que reivindican en los escenarios digitales hoy en día. Las oficinas de informática, de comunicaciones, están usando este término. ¿Para qué? Para referirse a la colaboración que hay entre todas las estaciones de trabajo, intercambiando datos, análisis y ayudándose. Ese término se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial para identificar a los que colaboraban con los invasores, ¿no? Los ejércitos invasores. Bueno, eso sucedió ya pues hace 100 años. Pero hoy en día el término, repito, en los escenarios digitales se reivindica para hablar de la actividad colaborativa de todos los agentes que producen en una empresa o en varias empresas que están interrelacionadas. Colaboracionismo, colaboracionismo digital. Y la actividad colaborativa de los estudiantes, ¿no? Ese término se irá generalizando en nuestros ambientes cada vez más. Y quiero llegar a otro término. Guillermo, una Adelante. pequeña acotación, Guillermo. Es interesante, fíjese bien que esto rompe el esquema tradicional de tener un horario determinado de cada curso, porque este es un tema que no estaba en el programa de nadie, pero enriquece más a un alumno tomar un tema de este tipo ahora, porque va a estar más cercano a la realidad. Va a aprender mucha física, mucho de química, mucho de geografía, mucho de muchas cosas. Pero eso, ¿qué significa? Que en la parte de gestión, el colegio tenía que romper la estructura vertical de horario. Tenía que abocarse a reunir a los profesores, como dice la magíster, para que puedan trabajar en conjunto este tipo de temas. Cada uno en su área. Busca en tu área qué es lo que puedes tú conseguir. Entonces, esto
significa que tiene que haber una amplitud permanente en la parte curricular. Claro que sí. Y a lo que ustedes acaban de citar, permítanme añadir algo. Las herramientas digitales han llegado para quedarse. Los escenarios de producción, ya se aprobó la ley de teletrabajo. Existe la teleeducación. Los juicios se hacen ahora a lejanía, ¿no? Las personas que participan en un caso judicial no necesariamente tienen que ir personalmente. O sea, la práctica del derecho ya incorporó la videoconferencia. Ya existe la telemedicina. Y ese va a ser el escenario con que van a trabajar los futuros ingenieros, los futuros escolares que salgan en los próximos años de las escuelas. Y ciudades como Lima, con 13 millones de habitantes, con todos los peligros que comprende una ciudad tan congestionada, ¿por qué tenemos que exponer a los chicos caminando por las calles cuando podrían racionalizarse los tiempos, tener horarios en la escuela y tener horarios en redes colaboracionistas de producción de aprendizajes? Porque así se van entrenando a lo que se avecina, que además es irreversible. No podemos ir contra la historia. Y a propósito de esto, quiero citar un ejemplo, un caso. Cuando se inventaron los vehículos, los primeros carros, ¿no? Hace poco más de 100 años, ¿no? Nadie protestó, como ocurrió así con los trenes, ¿recuerdan? Pero cuando aparecen los carros, sucedió como un acontecimiento casi deportivo. Y luego fueron inundando las ciudades. Y alguien dijo, hay un problema de seguridad vial y calidad del transporte y de choferes, ¿no? Y apareció el brevete, el documento para garantizar que la persona sabe manejar. Pero nos olvidamos que la persona sabe respetar al prójimo desde su volante. Y entonces la seguridad vial hoy en día está referida a los malos conductores de carros. Y la señalética y toda la normatividad de tránsito es para prever el mal comportamiento de los que saben manejar carros, ¿no? Pregunto, ¿nos estamos exponiendo a lo mismo con las computadoras? Y tendrá que llegar el momento en que tenemos tantas computadoras como personas, y sin embargo, el trance digital no se supera y el comportamiento, la conducta y la aptitud de producir en ambientes digitales es adversa a lo que deseamos como calidad de ser humano. ¿Nos estamos exponiendo a eso? De repente la competencia digital no la alcanzamos y lo que encontramos es un trance digital más agudo. Dejo el tema como consulta y le pediré a la magíster Sánchez, por favor, su opinión sobre la materia. Su micrófono, magíster Sánchez. Disculpe, ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, está muy linda esa analogía entre los autos, ¿no? Y cómo los vamos manejando, y sí es cierto, ¿no? Después teníamos nosotros que ir regulando qué tan mal manejábamos, y inclusive ahora todavía nos causan serios problemas, ¿no? La irresponsabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque si bien lo redujimos a la habilidad para mover la máquina, no consideramos el entorno en el que se mueve esa máquina, de respeto al peatón. Por ejemplo, en el metropolitano nosotros tenemos demasiado calor, nadie se le ocurre que los seres humanos deberíamos ir en un bus climatizado porque las autoridades, las empresas, las coimas, todo eso lo permitieron. Y tiene relación eso precisamente con lo que vendría a ser ahora el desarrollo del talento o alcanzar el talento digital. Porque lo que nosotros tenemos que ver es que hay algunas dudas con con el término literacy, que vendría del inglés, que es mucho más que solamente una alfabetización a nivel del sentido, del movimiento, de la gráfica, ¿no? Entonces, cuando a veces nosotros decimos alfabetización digital, lo relacionamos con leer, con escribir, entonces, ya, gráfico, movimiento, y no es así. Lo que nosotros tenemos que entender es que son habilidades en torno a justamente este nuevo mundo digital. Habilidades en torno a el mundo de la economía. No es que yo no soy economista, pero eres madre de familia, tienes que hacer un presupuesto, tienes una tarjeta de crédito, nuestro país tiene un Producto Bruto Interno, hay tasas de interés con los préstamos, qué es un préstamo de consumo, qué es un préstamo hipotecario. Tenemos que estar alfabetizados también en eso, o tenemos que tener conocimiento o ser hábiles en movernos en ese mundo. Entonces, vemos nosotros que
el talento digital de todas maneras no puede reducirse al mero uso del equipo, al mero uso del software o algún uso de aplicaciones para facilitarnos quizá un gráfico o quizá entregar una tarea, sino que nosotros tenemos que ver que también debemos ir desarrollando. Por supuesto, puede ser también con el uso de las tecnologías, como estamos haciendo en este momento, que todo el mundo está en su casa y sin embargo estamos tratando de formarnos unos a otros en este intercambio. ¿Y qué sucede? Tenemos pendiente que todavía no llegamos al entendimiento como sociedad de que esta alfabetización o alfabetizaciones emergentes, estos conocimientos en diversos ámbitos, tienen que darse ya no como el privilegio de un especialista, sino como condiciones básicas de competencias desde el desarrollo humano que te permitan hacer un ejercicio equitativo, igualitario en la sociedad. ¿Cuál es la sanción para el que ahora no sabe utilizar un teléfono digital? La exclusión, porque no sabe hacer clic en el enlace, por ejemplo. ¿Cuál es la sanción social a aquel que no sabe dominar sus impulsos, sus afectos? También la exclusión. Entonces nosotros, para seguir siendo sociales, debemos desarrollar también este tipo de competencias en este tipo de entornos. Ser un buen ciudadano no incluye solamente ir a votar después de los 18 años, es participar, es ser un ente que facilite el desarrollo y que promueva el bienestar común en el entorno en el cual yo me desempeño. Con esta mirada yo creo que va a ser mucho más factible comprender lo que vendría a ser el desarrollo del talento digital más allá del mero uso de la máquina o de las aplicaciones o los beneficios a nivel tecnológico solamente que nos pueden dar estos. Muchas gracias. Bien, gracias, Magistra Sánchez. Y el tema está abierto y solicitaremos al doctor Reynoso su opinión sobre la misma materia. Bueno, aquí hay un tema que es para mí fundamental, y es la parte de formación en los principios morales y éticos. O sea, el saber manejar, porque yo tengo un brevete, no significa que lo hago bien, porque lo que estoy manejando es un aparato. Sin embargo, el comportamiento de los que tenemos brevete es adecuado, es conveniente, o simplemente, yo diría, como dicen por ahí, y creo que es cierto, el que maneja en el Perú puede manejar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque manejamos tan mal, que definitivamente ya parece ser que es como un elogio todavía decirnos eso, cuando los principios de respeto al otro, del respeto a las líneas de tránsito, del respeto a toda la normatividad que hay, es un error, yo diría, crucial dentro de nuestra habilidad de manejar. Y si hablamos de economía, hablamos digamos, de relaciones interpersonales, el país no está mal porque no tiene cosas, sino está mal porque simplemente todo está en un nivel de corrupción tal que la parte, digamos, de los principios morales no funciona. Entonces, me dio mucho gusto que el otro día la fiscal dijo en público, y que me pareció lo más correcto, que es ratero el que roba un sol como el que roba 1 millón. Pero eso en nuestro esquema mental nos cuesta pensarlo así. Y lo pasamos a la parte de los principios morales en el uso de la tecnología, no te digo nada. ¿Cuáles son los problemas graves que hay hoy en día en el mal uso de la tecnología y en la falta de equilibrio en las personas que usan la tecnología? Hay un problema detrás psicológico, hay un problema detrás moral que también hay que educarlo. Sin embargo, esto no se toma en cuenta. Así es. Y como anécdota, simplemente yo les digo, es el colmo que a muchos profesores en la pandemia les hayan pedido que pongan asistencia a los alumnos, así no asistan. Y si no lo colocaba así, automáticamente era sancionado el profesor. Miren en qué gran nivel estamos.
en la parte de los principios éticos y morales. Entonces, eso conlleva que hay una formación también que hay que dar al profesorado en los principios fundamentales de la ética, que también, con mucha pena hay que decirlo, los han sacado de las currículas de las universidades. Por decir poco, que había mucho que decir sobre este tema. Y casualmente, doctor Reynoso, ya existe un componente denominado bioética que tiene que ver con lo que se avecina, porque la manipulación genética tiene que estar en el marco de una moral, de una conducta de respeto. O sea, pareciera que todavía no hemos aprendido del todo a ser seres humanos y estamos haciendo cosas que complementan nuestra actividad, pero que no necesariamente las sabemos usar. Espero que sí, espero, y ese es el esfuerzo que tenemos ahora. Ese es el reto que hemos asumido casualmente en la Universidad Nacional de Ingeniería, y por eso los coloquios de ingeniería educativa. Y por eso estamos tratando estos temas. Y por eso estamos advirtiendo a la colectividad que si un profesor hoy día no tiene bases de conocimiento neurológico, psicológico, suficientemente profundos, que no se atreva a hacer pedagogía. Y en esa línea, después de mucho discutir, se creó en la universidad primero el diplomado de ingeniería educativa y ahora la maestría de ingeniería educativa, que ya está en campaña porque ya en la universidad se ha decidido también acelerar los pasos porque necesitamos cuadros. Para los que son ingenieros y que estén en la sala, o para aquellas personas que no sean educadores, quiero hacer otra analogía. Así como aparecieron las computadoras y luego aparecieron los ingenieros de sistemas para organizar las corporaciones y sus procesos, y de esa manera colocar computadoras que asistan a las personas en la calidad de la producción, en los colegios ocurre exactamente lo mismo. El proceso educativo, en sus subprocesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y mejoramiento continuo, tienen en cada uno de estos componentes asistencia tecnológica diferenciada para cada caso. Y hay suficiente tecnología digital como para que cada una de estas áreas se puedan desarrollar de mejor manera. Con una gran riqueza de producción de contenidos digitales, acordes a las edades de los chicos. El hipotálamo de un niño no puede estar expuesto a sonido, color y movimiento intenso porque no va a madurar. Y hay mucha investigación científica que lo confirma. Tenemos que conocer cuáles son los manejos de la dopamina, de la acetilcolina, del glutamato, y si el profesor no lo sabe, no va a poder conducir el impacto emocional en el cerebro del niño. Nosotros educamos cerebros, no educamos músculos. Entonces, en educación, estas cosas todavía no se están enseñando. No están enseñando en las facultades de educación qué cosa es la conectómica, que ya existe, que ya está disponible, que es una tecnología que permite mapear el cerebro humano y la actividad eléctrica. A las 8 de la mañana hago el mapa del estudiante. El estudiante ingresa a una serie de experiencias estimulantes, y un recableado neural, y se le hace un nuevo mapa. Y se determina cuál ha sido el avance de la actividad eléctrica en el cerebro del niño. Ya lo están haciendo en muchos colegios de Estados Unidos, de Europa, de Japón. No sé si esa tecnología llegará a Perú en 5, en 10 o en 20 años, pero ojalá tengamos la capacidad para acelerar los procesos y que los educadores sepan de qué se trata. Pero ok, de repente el educador deberá seguir siendo especialista en matemática, en física, en comunicaciones, de acuerdo. Entonces los ingenieros educativos tendremos que hacer esa parte adicional, como la hacen ahora los ingenieros de sistemas o los ingenieros de computación con los empresarios, los administradores de empresas, los economistas, que conducen la actividad de la producción. Ya no queremos que un administrador de empresas sea también experto en programación de computadoras o en ingeniero de sistemas. Pero para eso existe la diversidad profesional y esta es una nueva disciplina multidisciplinaria que aborda los tópicos que he señalado. Doctor Reynoso quería agregar algo. Sí, quizás una reflexión para mí es, yo diría que debemos tomar muy en cuenta
es que si debemos seguir hablando de profesores especialistas en matemática, en comunicación, yo creo que eso hay que romperlo ya. Porque todas esas cosas de matemáticas la encuentran ya en sistemas muy bien estructurados. Pero la otra parte que has conversado tú, eso no lo encuentran tan fácilmente. Entonces, todas las horas pedagógicas que hay en una carrera, yo diría que el 60-70% debía ser la parte formativa en estas Claro, cosas distintas que claro, el profesor debe saberlas, claro. y no lo otro. Sí, pues. Muy bien. Y Ah, eso significa romper un esquema muy fuerte. sí, pero tenemos que hacerlo. Hemos No, no, empezado, ¿ah? En la no uni ya queda otra. empezamos. Ya empezamos en la uni. El Magíster Sánchez, ¿algo adicional? Micrófono. Sí. Bueno, es que acá hay una pregunta que donde me estaba viendo acá en el chat, donde consultaban si entonces si los docentes serán médicos. No, no se habla de que los docentes sean médicos, sino una nueva manera de mirar la educación. ¿No? Hola. Jimena, ¿podrías apagar tu micrófono? Ok, muchas gracias. Es una nueva manera de mirar la educación. Claro. Lo que nosotros también, o sea, desde lo que se propone, no es que solamente nosotros podamos enseñar en un nivel básico contenido, sino que podamos desarrollar seres humanos, y seres humanos para el siglo XXI. Y si la tecnología ya está trabajando con nosotros en el empresariado, en los centros médicos y en toda actividad del ser humano, como nos decía también el doctor Ruiz, es que llegó para quedarse, y ya sería en vano obviar ese aceleramiento que ha tenido con la pandemia, donde todos nosotros nos hemos visto obligados ya a usarla. Entonces, usémosla bien, no tener miedo, pero sí planificar bien lo que vendría a ser la formación de docentes, tanto inicial como en servicio, para que nosotros beneficiemos a nuestros estudiantes y sea mucho más útil nuestro trabajo al lado de ellos, ¿no? Desarrollar seres humanos competentes para esta sociedad. Muchas gracias. Gracias también, gracias a ambos. No nos despedimos todavía, pero quiero hacer notar a quienes están en la sala que por favor chequeen en el chat el formato para que registren su asistencia. Solamente con ese documento les entregaremos el certificado de participación en este coloquio, en este webinar, y les enviaremos además un libro de obsequio, un libro digital, claro, ¿no? Entonces, por favor, vean el formato y registren su asistencia. Eh, Hay muchas cosas por hacer y en muchos de esos casos se necesita inversión. Y la inversión está disponible en el Banco Interamericano, en distintas fuentes, pero hay fuentes que están en la puerta de la escuela. ¿Alguien de ustedes quisiera ganar $100.000 para su colegio con un proyecto educativo orientado a la tecnología de información? A ver, levante la mano, ¿quiénes quieren? Dos. A ver, ajá, comenzaron a aparecer los monitores. Muy bien, felicitaciones. Yo sé que se necesita. Y como seguramente también en la sala hay representantes de las universidades peruanas, privadas o estatales, ¿quiénes quisieran ganar $600.000 para su universidad? Bueno, esa es una eh, respuesta que nos las van a dar en breves instantes. Así que por favor, estén alertas que en un instante les vamos a decir cómo ganar $100.000 para su escuela o cómo ganar $600.000 para su universidad en temas de proyectos con tecnología. Antes de pasar a eso, decirles que esta es la definición de ingeniería educativa. La tienen en pantalla. La concepción, teoría y práctica de la ingeniería educativa está basada o descrita como una disciplina científica que analiza, desarrolla y adapta procesos, técnicas, tecnología y regulación digital. Regulación, cuidado, protección de datos en esas plataformas de learning, servicios de videoconferencia, bueno, para dar soporte al proceso educativo y de comunicación, aplicando métodos cuantitativos, técnicas informáticas y de conectividad aplicables a los subprocesos de enseñanza, aprendizaje, inducción del pensamiento, evaluación del educando, gestión de las organizaciones educativas y la predictividad. Me detengo en este último término porque los maestristas en ingeniería educativa van a ser expertos en analítica predictiva. Tenemos que decirle al país
en qué serán útiles nuestros egresados de ingeniería para los próximos 5 y 10 años, tanto por su desarrollo intelectual, desarrollo emocional y desarrollo cognitivo. Y eso estará orientado a la construcción de la gran Big Data del capital humano peruano. Esto es una innovación y esto lo harán los futuros ingenieros educativos. Dicho esto, paso a presentar a una amistad que en el diálogo sobre los temas educativos hemos tomado algún tiempo, y ella ha tomado la iniciativa con un organismo que ella va a describir para ofrecernos lo siguiente. Ella está con nosotros, doña Ramos. Adelante, por favor, explícanos en qué consisten estos premios. Adelante. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches con todos. Perdón, creo que me estaba fallando un poquito el audio. Ahora sí. Escuchamos, muy bien. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches con todos. Guillermo, como comentaste, ¿no? Ya te conozco hace más de un año. En realidad yo sé que eres un apasionado de la educación y tengo el gusto de estar en esta charla, en este coloquio sobre ingeniería educativa con muchos apasionados de la educación que quieren cambiar y mejorar los colegios, las distintas instituciones, universidades, institutos, para mejor. Y bueno, lo que yo les traigo ahora es una oportunidad, como comentaba Guillermo, para aplicar la innovación y poder, con un proyecto innovador, poder impulsar la creatividad, el emprendedurismo y también hacer crecer tanto a los profesores como a los alumnos para que puedan ellos realizar un proyecto que sea valorado por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y recibir un fondo para que este proyecto crezca o se haga realidad, de acuerdo a cada una de las categorías. No sé, Guillermo, si por favor me podrías permitir brevemente compartir unas slides. Claro que sí. Estoy dándote el anfitrionaje. Súbelo, por favor. Hazlo. A ver, ok, gracias. Listo. No sé si pueden ver mi pantalla. Perfectamente. Ok, perfecto. Listo. Bueno, como les comentaba, bueno, un poco me presento también. Yo soy Sonia Ramos. Soy parte de Sherlock Communications, donde veo toda el área de relaciones públicas para Perú y tengo el honor de poder representar al premio Sayed a la sostenibilidad en este país. Y quería compartirles esta información para que ustedes que están en contacto con tantos alumnos puedan participar en este concurso anual que ya estamos promocionando en el Perú desde hace 2 años. Este concurso tiene 15 años en su haber, es gratuita la participación. Y bueno, ¿por qué ha sido creado el concurso? Ha sido creado para honrar la memoria del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, que es el fundador de los Emiratos Árabes Unidos. Y lo que se busca es justamente honrarlo en cuanto al compromiso con el desarrollo humanitario y sostenible que él ha tenido, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo se fundó, cómo creció el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, podemos ver que hubo mucho de innovación, que en realidad hubo mucho de tecnología desde el comienzo y ganas de poder hacer que la sociedad funcione a partir de brindarles energía, acceso al agua, en fin, poder garantizar diferentes tipos de innovaciones que puedan hacer que este país se desarrolle. Y en todo este proceso que se realizó poco a poco ha podido crecer este país y es por eso que se quiere de esta manera honrar al jeque fundador con este concurso de sostenibilidad, tecnología e innovación a nivel mundial, ¿no? Les comento un poco esto porque es un concurso que no tiene fines de lucro, es un concurso donde se puede participar libremente y es a nivel mundial.
Y bueno, ¿cuáles son las categorías del premio? Aquí voy a retirar un momento esto. Las categorías del premio son 5. Son salud, alimentos, energía, agua y escuelas secundarias globales. Cada una de las categorías tiene un premio de $600.000. El fondo total del premio son $3 millones. Y en cuanto a la categoría escuelas secundarias globales, estos $600.000 son divididos en $100.000 para 6 escuelas que ganan a nivel mundial. En las demás categorías solamente hay un ganador que recibe $600.000. En las categorías salud, alimentos, energía y agua, se puede presentar un proyecto que ya se encuentre, digamos, realizado, no en su primera etapa, digamos, solo como proyecto, sino que ya esté realizado el producto o ya esté en ejecución el servicio, y que haya un impacto en la sociedad, en la comunidad aledaña, a donde se desarrolla el proyecto, por ejemplo, ¿no? Hablando de estas 4 categorías: salud, alimentos, energía y agua. Pero en cambio, en la categoría escuelas secundarias globales, el proyecto puede estar todavía, digamos, en su etapa inicial. Solamente se necesita que esté muy bien sustentado, que pueda mostrar numéricamente cómo va a ser el impacto de esta innovación en el mismo colegio y en la comunidad aledaña, en la sociedad. De esta manera es que pueden concursar. Y lo más importante, ya que esto es para poder honrar la memoria del jefe fundador de los Emiratos Árabes Unidos, es que estos proyectos tengan el componente de las 3 I, que vienen a ser el impacto, la innovación y la inspiración. Dentro del sustento, para poder participar, se pide que puedan demostrar que estas 3 I se cumplen, ¿sí? Entonces, bueno, un poco comentándoles sobre la categoría escuelas secundarias globales, quería comentarles que esta categoría puede incluir proyectos en una o varias áreas, entre la salud, alimentación, la energía y el agua. Los alumnos trabajan mancomunadamente con sus profesores. Es una institución educativa la que tiene que presentarse, la que tiene que presentar una carta aval para poder participar. Y bueno, los proyectos son dirigidos por estudiantes conjuntamente con sus profesores y deben demostrar su enfoque innovador, ¿no? Muy bien. En cuanto a la categoría salud, bueno, la categoría salud está abierta a pymes y también a pequeñas y medianas empresas. Nosotros creemos con Guillermo que ya debe haber en las universidades, sabemos que ya hay proyectos que están en marcha por parte de alumnos, profesores, exalumnos, y bueno, esperamos poder llegar a ellos y que se animen a participar. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, para la categoría salud, son garantizar el acceso a una asistencia sanitaria esencial y asequible, mejorar la salud materna y neonatal, prevenir y tratar enfermedades transmitidas por el agua, transmisibles y no transmisibles, hacer frente a las epidemias y reducir las enfermedades causadas por la contaminación y los productos químicos peligrosos. En el caso de la categoría agua, también está abierta a pequeñas y medianas empresas y a ONGs que ayuden a las personas a que puedan tener acceso a agua de manera sostenible y bajo todas las garantías. Por ejemplo, algún proyecto que permita que la comunidad cercana tenga agua y saneamiento, o un proceso de purificación de agua,
en ese sentido podría participar. En cuanto a energía, igual, también pueden participar ONGs, pequeñas y medianas empresas, lo que se buscan son energías, proyectos o iniciativas de energías limpias u otro tipo de energías, pero que sean accesibles y fiables, ¿no? Que de repente se mejore la estructura para lograr mejor eficiencia y poder tener más acceso energético en la comunidad. En cuanto a la categoría alimentos, bueno, ahora que tanto se habla también de los superalimentos, ¿no? Y de hecho recuerdo que no hace mucho también hubo un emprendedor peruano reconocido a nivel internacional, ¿no? Por una golosina, bueno, tenía formato de golosina, pero que era muy, muy alimenticio y que estaba hecho con la finalidad justamente de evitar que los niños tengan anemia, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo de lo que estamos buscando como innovación para esta categoría de alimentos. Muy bien. Bueno, Sí, muy bien, Sonia. Veo que tienes una gama de opciones para las instituciones educativas. Tengo la base de datos de quienes han asistido el día de hoy, así que te la voy a facilitar con el permiso de quienes están en la sala para que les envíes la información. ¿Qué te parece? A te lo cada uno de ellos. te lo agradezco ¿Bien? muchísimo, Guillermo. La verdad, es un regalo poder contar con un docente que está tan preocupado por poder hacer llegar este tipo de oportunidades a más personas como él, porque yo sé que aquí, miren, son las 9:13 de la noche, discúlpenme por Estamos, haberles quitado el tiempo porque estamos sé que no acá. estaba en el programa, pero sé que si todos están aquí es porque realmente les apasiona la educación y ya van 2 veces que gana Colombia en la categoría Escuelas Secundarias Globales. Han habido varios ganadores a nivel de Sudamérica ya. Este es un premio a nivel mundial, pero Falta Perú. no es imposible ganar. Es Ah, bastante sencillo el formulario que se tiene que llenar. Es muy fácil, solamente hay que sustentarlo bien. Han ganado incluso de comunidades en Tanzania. Entonces, yo los invito a participar. Estoy segura que de Perú va a salir un ganador en este ciclo. Así que bueno, muy muchísimas bien. gracias, Guillermo, por tu tiempo y por el Gracias también, tiempo. Sonia, y a todos los que están en la sala. Si vienen de alguna escuela básica, primaria, secundaria, cuenten con el apoyo de la UNI, de la División de Ingeniería Educativa, para ayudarlos en la formulación del proyecto. Vamos a ganar ese premio. Nos llaman, nos ubican y los vamos a asistir técnicamente con los ingenieros de la UNI para que el proyecto salga lo mejor estructurado posible. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Reynuso, muchas gracias a la magíster Sánchez. Estamos ante la gran pregunta, ¿deben cambiar? ¿Por qué deben cambiar los educadores? No estamos hablando que los vamos a cambiar a ellos, no, ellos deben de cambiar en su concepción y en su manera de hacer las cosas y entender que el producto educativo que está en sus manos está encaminado a un escenario totalmente distinto del que vivimos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Bueno, estoy hablando desde mi base, que la comparto con el doctor Reynuso, todos los demás son muy inferiores a nosotros en cuanto a edad, en cuanto a tiempo vivido, y son los retos que nos corresponde, la oportunidad que tenemos de legar en la historia cambios profundos en educación. Nos hemos propuesto desde la Universidad Nacional de Ingeniería que eso suceda. Por eso es que tenemos al doctor Reynuso y a la magíster Sánchez en nuestro equipo de docentes ahora, y seguiremos incorporando a los mejores maestros que encontremos para que nos ayuden en este reto, porque necesitamos de cuadros. Y tenemos el encargo del rector y del doctor y del director de la escuela de posgrado de crear los cuadros que necesitamos en la universidad para los grandes cambios que se necesitan hacer. Tomemos un tiempo de nuestra historia para formar al maestro que necesitamos. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a todos, en especial con la licencia que corresponde a quienes nos han acompañado con su tiempo y su dedicación a esta sala,
a la magíster Sánchez, al doctor Reynoso, a la colaboración de Sonia Ramos y a todos quienes están en la sala, a quienes ahora les voy a pedir un servicio de 5 segundos. Por favor, enciendan sus cámaras, porque necesito entregar al sistema de control de la universidad una evidencia que esto es cierto y que ustedes existen. Por favor, enciendan sus cámaras un instante para tomar una foto y tenerlo en el registro de actividad de la universidad. Nuestro agradecimiento a todos ustedes, su tiempo, su dedicación, su compromiso con la educación. Tenemos mucho que hacer. Bien, lo tengo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo digital para todos. Muchas gracias, buenas noches.